¿ya? Entonces estoy grabando ahora. Entonces podemos ver la definición formal de derivada, ¿ya? Está dada por esa expresión, entonces tomo una función, y es importante esto, por eso la primera parte del curso es continuidad. Entonces sea f, una función que va de a en los reales, una función continua, en x igual a, ¿ya? Entonces estamos tomando una función continua. Si el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a dividido x menos a existe, entonces se dice que f es derivable en x igual a. Y el valor de este límite lo denotaremos por f' de a. O la derivada de f con respecto a x en el valor a. Y recibe el nombre de derivada de f en a. Entonces esta es la definición de derivada. Entonces en algunos ejercicios de cálculo de límites que hicimos anteriormente, yo calculé explícitamente cuál era la derivada de, creo que de seno, ¿sí? Entonces en una de las cuentas, bueno, en una de las cuentas que hice en las clases anteriores, yo calculé este límite. El límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende, no, es más, pues fue cuando el límite cuando tiende a a, ¿sí? El límite cuando x tiende a a de la función seno de x menos seno de a dividido x menos a. Y eso, cuando nosotros hicimos todo ese cálculo, me dio coseno de a. ¿Sí? Después de todas esas cuentas, incluso habíamos dejado una parte pendiente, ¿ya? Cuando yo hice este ejercicio, cuando yo hice el cálculo de este límite, en alguna parte quedó de tarea calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de, era creo que coseno de x menos 1 dividido en x, ¿sí? Que fue el ejercicio que hice la clase anterior, ¿ya? Entonces, con esto, nosotros podemos decir que la derivada de seno de x en a es coseno de a, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, con esto, la derivada, que sería seno, no estoy rayando ahora, de ese ejemplo que vimos en la clase anterior, yo puedo decir que seno prima de a es igual a coseno de a, ¿sí? Eso fue lo que hice la clase anterior. Entonces ya con eso tenemos un primer ejemplo de cómo calcular la derivada de una función en un punto. Entonces nótese que aquí yo lo estoy haciendo en un punto A, ¿ya? Obviamente eso en un principio debería ser un número, pero dado que aquí lo hicimos en general para cualquier número, lo tenemos explícito, ¿ya? Entonces para cualquier número, la derivada de seno en el punto A es coseno de A. Y ese cálculo lo pueden revisar creo que en la clase del día, no sé si en la clase del día miércoles de la semana pasada o la clase del día viernes, pero en una de esas dos clases yo vi el cálculo explícito de este límite. Entonces con eso nosotros ya conocemos más o menos qué es la derivada. Entonces la derivada se define como un límite, y ese límite en algunas ocasiones ya lo hemos calculado. Entonces deben tener en cuenta que el límite de esa derivada está por esa expresión, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos definida formalmente lo que es la derivada de una función en un punto, ¿ya? Y eso siempre lo vamos a notar, generalmente la notación más sencilla en este curso, cuando estamos en funciones de una variable, es esta. Entonces f' de la función. Y f' porque es una función que viene de otra, ¿no? Básicamente por eso. Entonces notar que en el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a dividido x menos a, si hacemos el cambio de variable, ¿ya? X menos a, nos queda el siguiente límite, que en algunas ocasiones es un poco más sencillo de calcular, ¿ya? Entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? Ahora la nueva variable es h, cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido en h. Por lo tanto, podemos afirmar que f es derivable en x igual a si existe mencionado el límite anterior. Entonces, existe f de prima si yo puedo calcular este límite. En general, este es el límite que se entrega en todos los, digamos, cursos de cálculo, libros de cálculo. Generalmente está esta definición, ¿ya? La definición anterior es buena cuando yo quiero entender geométricamente por qué la derivada se define de esa manera, ¿ya?
Ya vamos a llegar a la parte geométrica, ya, pero en un principio nosotros queremos calcular derivadas. Después vamos a ver la interpretación que podemos hacer con esa derivada y por qué es tan importante esta derivada. Entonces diremos que f es derivable en su dominio A si es derivable para cada punto en el dominio. ¿Ya? Y la función, si la función está definida en x1 en un intervalo x1 x2, diremos que f es derivable en x1 si solo si existe el límite por la izquierda. ¿Ya? O sea, en x1 se denota como dicho límite como f' de x1 a la menos 1, llamada derivada por la izquierda. Entonces nosotros podemos definir la derivada por la izquierda de la función. Y asimismo tenemos la derivada por la derecha, ¿ya? De x2. Eso cuando estamos en un intervalo y queremos estudiar solo los extremos, podemos definir esto. ¿Podemos definir en un punto intermedio? Sí, pero en ese caso es mejor estudiar la derivada de manera convencional. ¿Ya? Y además, dice, como observación número 4, da una función f en un intervalo o en un conjunto A continua en su dominio. Para obtener la derivada de f en cualquier punto de su dominio se calcula el siguiente límite. ¿Ya? Entonces, el límite ahora lo hacemos con x. ¿Ya? Sería el límite cuando h tiende a 0, el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido en h. Y el límite se anotará si existe por f' de x o la derivada de f en x. Ahora esto de aquí se conoce como función derivada. ¿Ya? Entonces esta es la función derivada y me da una variable x. Entonces, con esto, la primera función derivada que nosotros conocemos, porque ya hicimos el cálculo, es la función derivada, la derivada de la función seno de x, que ya los cálculos están hechos, es igual a coseno de x. Entonces, si yo quiero conocer la derivada de la función seno en cualquier punto, es esta función de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer la derivada de seno de x de pi medios, por ejemplo, la derivada de seno en pi medio, lo que tengo que hacer es calcular coseno de pi medio. ¿Sí? Siempre el lado derecho es el que me da lo que debo calcular. ¿Sí? Y nótese que la función derivada de seno es otra función, que sería coseno de x. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que ustedes, al calcular la derivada de una función, obtienen otra función, ¿ya? Que me da información de la primera. ¿Ya? Me va a dar información. Ahora, ¿qué información me va a dar? Eso todavía no lo desconocen. Pero para eso introducimos el concepto de derivado. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de una primera función sacamos una segunda, que sería la derivada de la función, ¿ya? Y esa segunda función, que es la derivada, me va a entregar información de la primera. Entonces, definición, de nuevo formalmente, ¿qué cosa es la derivada? Ya de acuerdo a la observación anterior, se define la función derivada. Y esto es importante, ahora es una función. ¿Ya? Definimos la función derivada de f como el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. Si existe dicho límite, lo anotaremos por f', y aquí falta f' de x. ¿Ya? Porque este límite que está aquí va a depender del x. Si me da un número, significa que la función que estoy obteniendo es una constante simplemente. ¿Ya? Pero lo que voy a obtener aquí siempre es una función con variable x. Si existe dicho límite, lo anotaremos por f' de x. ¿Ya? Ahí le falta una x. Notar que el dominio de esta nueva función no necesariamente es igual al dominio de f, sino que en general el dominio de la función f' está contenida en el dominio de f. Y eso porque en algunas ocasiones no podemos introducir los extremos de la función y la derivada va a detectar ciertas irregularidades de la función original. Por ejemplo, si yo tengo una función, pensando ya ahora en la función valor absoluto, si yo tengo funciones de este estilo, ¿sí? Si yo tengo una función que va subiendo y aquí empieza a decaer, ¿sí? Esa sería una función de tipo valor absoluto. ¿Ya? Negativa sería menos el valor absoluto de alguna expresión lineal. ¿Ya? Esa sería la función, menos el valor absoluto de una función lineal. Y en este puntito, nosotros podemos decir que esa función siempre es continua, ¿sí? Pero la derivada es capaz de detectar ese punto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí el dominio de la función, el dominio de f serían todos los reales pensando en este ejemplo.
El dominio de f serían todos los reales, pero el dominio de la función prima eliminaría ese punto. Entonces pensemos que eso es un punto A. Entonces el dominio de f' serían todos los reales, excepto el A. Y por eso es una contención, porque la derivada detecta cosas, irregularidades de la función de ese estilo, ¿ya? Detecta puntas en la función. Y por eso es importante esta función derivada, porque de otra manera, otra no lo podemos detectar. Entonces de esta manera tenemos que el R menos A está contenido en R, donde R menos A sería el dominio de esta función que estoy dibujando aquí, y el dominio de la función sería, bueno, la función que estoy dibujando aquí. Aquí, nótese que aquí solo estoy mirando el dominio de la función. No tengo idea quién es la derivada de la función. ¿Sí? Es importante eso. Aquí solo estoy diciendo quién es el recorrido, para más o menos dar un ejemplo de por qué es contención y no es todo el dominio. Ya vamos a ver todo, por qué, ya vamos a ver todos estos objetos, pero en principio me gustaría ir avanzando y diciendo más o menos qué es lo que va a ocurrir y por qué esta derivada es tan importante, esta función derivada. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo calcular la derivada de algunas funciones. Entonces, si f es una función que va de menos 1 a 1 en los reales, tal que está dada por esta expresión, 1 menos x cuadrado, obtengo la siguiente definición. ¿Ya? Entonces, f' de x va a ser este límite. ¿Ya? El límite de f de x más h menos f de x dividido en h cuando h tiende a 0. Entonces, ahora reemplazo la función, que sería esto de aquí. Entonces, sería cuando h tiende a 0, el límite de 1 menos, y donde está el x reemplazo x más h. Entonces me quedaría x más h al cuadrado. Porque recuerden, cuando yo estoy evaluando x más h, estoy evaluando x más h, por lo tanto ahí me quedaría x más h al cuadrado. Menos f de x, que sería el 1 menos x al cuadrado, dividido en h. Esta es la definición de la derivada. Para poder calcular este límite, multiplico por el conjugado de las raíces. ¿Ya? Entonces multiplico por 1 menos h, 1 menos x más h al cuadrado, más 1 menos x cuadrado. Arriba y abajo. Para que el primer término me quede al cuadrado y el segundo término me quede al cuadrado. Y aquí se saltan varios pasos. Si ustedes hacen esa cuenta, les quedaría 1 menos x más h al cuadrado menos 1 menos x cuadrado. El x cuadrado se va a ir y me va a quedar esta expresión de acá. ¿Sí? Y nótese que aquí se desaparece va a simplificarse el h. ¿Sí? Si ustedes hacen todas esas cuentas de ahí arriba, van a llegar a que esto me queda menos h factor de h más 2x. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtengo ese límite de ahí. Se me simplifica el h y al simplificarse el h, yo puedo evaluar el límite. Entonces, cuando yo evalúo el límite, cuando h tiende a 0, eso de ahí me quedaría 0, esto de acá me quedaría 0, ¿sí? Y evalúo cuando h tiende a 0, entonces me quedaría, arriba me queda 2x, ¿ya? Arriba me quedaría, aquí lo voy a anotar, me quedaría menos 2x, y abajo me quedaría 1 menos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Todo eso en raíz. Sería 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado. Y ahí se me simplifican los dos y obtengo el resultado que está ahí abajo. ¿Sí? Lo importante es que deben ser capaces de calcular este límite. ¿Sí? Deben ser capaces de calcular este límite. Entonces la derivada, aquí voy a borrar, la función derivada de 1 menos x cuadrado en raíz es menos x dividido en raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y el dominio de esta nueva función va a ser el intervalo abierto menos 1 a 1. ¿Sí? Menos 1 a 1. Siempre que tengo cosas de intervalo cerrado, va a ser el intervalo abierto, básicamente porque la derivada tiene que existir tanto en la derecha como en la izquierda. Tienen que existir las derivadas laterales que se les denomina en algún momento. Y en este punto, en el menos 1, va a existir solo la derivada izquierda, en el 1 va a existir solo la derivada derecha. Entonces, como existe una de las dos derivadas y no ambas simultáneamente, por eso se extraen los extremos de esta función. ¿No? Entonces ahí tenemos más o menos un concepto de derivada. ¿Sí? Aquí hay varios ejercicios resueltos, dadas ciertas funciones, se pide calcular la función derivada, pero antes de eso me gustaría dar
un poquito por qué se define así la función derivada, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de definirla de esa manera, ¿ya? Entonces, la guía siempre están más o menos, estas clases siempre van a ser de la misma manera, entonces se define un nuevo concepto, ¿ya? Se dan un par de ejercicios resueltos y se plantea algunos con desarrollo, ¿sí? Algunos con desarrollo. Entonces, ¿por qué se define la derivada de esa manera? Voy a dar un... Aquí donde tengo... espérenme un poco, espérenme un poquito. Antes de hacer el share. ¿Por qué se define? Entonces voy a mostrar por qué se define de esa manera, ¿ya? Entonces la definición que acabamos de dar de derivada, la definición que acabamos de dar de derivada es la siguiente. Entonces, si yo tengo una función f, que va de a contenida en R en los reales, una función continua, se define la función derivada f' de x va a ser igual al límite cuando x, No se ve, profe. a de f de x menos f de a dividido x menos a, ¿ya? Y esta es la función, cuando la defino de esta manera, esa es la función f' en el punto a. En el punto a, ¿sí? f' de a. f' de a. Entonces voy a graficar cada uno de estos objetos para que hagamos una interpretación geométrica de qué cosa es la derivada, de la función en el punto a. Entonces vamos a dibujar algunos puntitos. Vamos a dibujar algunos puntitos. Entonces, como yo estoy estudiando el límite, cuando x tiende a, el primer punto va a ser a. Profesor, El primer punto va a ser a. Ese a va a tener una imagen que va a ser f de a. F de a. ¿Sí? Y además estoy mirando la función f de x y x, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es pensar en un x arbitrario, ¿ya? Y ese x va a ir a parar a un f de x, que sería este punto de aquí. Ese punto de aquí. Entonces, por un lado, tengo este punto gráficamente el punto a como f de a, y por otro lado, este punto es el punto x como f de x. No sé si se ve bien en el chat. Sí, creo que se ve bastante bien. No hablan en el chat. Profe, no se ve lo de arriba. Ah, perdón. Deja ver si se ve mejor ahora. Ya, que lo de arriba igual son las hipótesis nomás, ¿no? Lo de arriba son simplemente las hipótesis. Ya me quedan 5 minutos para explicar esto. Creo que espero alcanzar. ¿Ya? Lo de arriba son las hipótesis nomás, no es f una función f, función continua, ¿ya? Una función estoy tomando ahí simplemente. Lo que me interesa es el dibujo, para poder hacer la interpretación de qué es lo que significa este límite. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí en este dibujo puedo dibujar una recta, ¿ya? Puedo dibujar una recta. Dibujo una recta que une esos dos puntos. Nosotros podemos calcular esa recta explícitamente, ¿ya? Yo para conocer la recta, necesito la pendiente. Entonces, si yo le pongo a esta recta le pongo L, ¿cuál es la pendiente de la recta L? ¿Cuál es la pendiente de la recta L? Entonces, la pendiente siempre es la resta de los I dividido por la recta de las entradas en X. Entonces, sería la pendiente de esa recta, f de X menos f de A dividido X menos A. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la pendiente de esta recta es justamente lo que está dentro del límite. Entonces,
Entonces nosotros estamos estudiando en realidad pendientes de recta. Pendientes de recta. ¿Y por qué estamos aproximando? Porque si se dan cuenta, estamos estudiando el límite cuando este X se va acercando hacia acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando cuando el X se va acercando acá. Entonces imaginemos por un momento que la función, aquí me haría súper bien otro color, pero no tengo otro color para rayar, a excepción de un lápiz mina. Entonces voy a suponer que la función es así. Ya una cosa de ese estilo. Una cosa de ese estilo. ¿Ya? Voy a suponer que la función es de ese estilo. Entonces, cada vez que yo me aproximo al A, por ejemplo, si estoy en este punto ahora, si estoy en ese punto, no, voy a dibujar un poquito más arriba, voy a dibujar en ese punto. Si estoy en ese punto y hago exactamente la misma cuenta, estoy calculando ahora esta pendiente. ¿Sí? Estoy calculando la pendiente de esa curva. Si me acerco un poquito más aquí, por ejemplo, si ahora me acerco aquí, estaría calculando esa pendiente. La pendiente en ese tramo. Pero si estoy cada vez más cerca del A, por eso tenemos la concepción de límite, esto significa que estoy cada vez más cerca del A. Nunca voy a estar en el A, pero sí voy a estar muy cerca. Entonces lo que estoy haciendo es calcular la pendiente casi en el punto A. Casi en el punto A. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es calcular qué pendiente tiene la recta tangente en ese punto. Y esa es la interpretación que deben hacer de la función derivada. Entonces la interpretación geométrica, la interpretación geométrica de f' de A, la interpretación geométrica de f' de A corresponde a la pendiente de la recta tangente en el punto A como f de A. Entonces yo hago todo este cálculo de este límite para poder conocer la pendiente de esta recta tangente. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es la pendiente? Porque justamente lo que estamos calculando es lo que estamos calculando acá. Si se dan cuenta, cuando yo quise colocar estos dos puntos, el A como f de A y el X como f de X, al calcular la pendiente de esa recta, me dio justamente este coeficiente, que es lo que yo tenía dentro del límite. Y por eso podemos hacer esa interpretación. Entonces, geométricamente, la derivada corresponde a eso, ¿no? A la pendiente de la recta tangente en el punto A como f de A. ¿Sí? Y algo bastante difícil, ¿ya? Fue un problema, o sea, resolver ese problema hizo avanzar enormemente las matemáticas, ¿ya? Esto yo estoy hablando que esto se desarrolló el cálculo, ¿ya? Esta idea de derivada se desarrolló alrededor del año 1600, ¿ya? Y las primeras cálculos rectas tangentes lo hicieron los griegos, ¿ya? Estamos hablando de años antes de Cristo. Entonces, pasaron casi 2000 años, ya una cosa así, para poder dar respuesta a un problema geométrico que era calcular la tangente, la recta tangente en un punto de una curva. Ya los griegos lo único que pudieron hacer era calcular rectas tangentes a circunferencia. Ya, y eso lo hicieron de una manera bastante geométrica. Pero tuvieron que pasar, como les digo, 2000 años para poder calcular la recta tangente a cualquier curva, ¿ya? Entonces, esto, digamos que se ve en esencia tan simple, fue un avance significativo para poder hacer un estudio profundo de lo que es las funciones, ¿ya? Entonces, con esta idea, yo puedo representar tangentes, ¿ya?, a curvas, y ya vamos a ver por qué es importante en las clases que vienen más adelante, por qué es tan importante esta idea, ¿ya? O qué información yo puedo obtener a partir de una recta tangente, ¿ya?
Y eso me va a dar bastante información, O sea, principalmente imagínense si siempre, aquí mirando el dibujo, si yo tengo una curva, aquí voy a dibujar una curva de esa manera, no voy a dibujar la curva, perdón. Voy a dibujar solo las rectas tangentes. Si las rectas tangentes son siempre de esa manera con pendiente positiva, yo puedo decir que la curva o la función que yo estoy estudiando es creciente. A su vez, si la ecuación de la curva siempre es negativa, si la ecuación de la curva siempre es negativa, yo puedo decir que la función es decreciente. Si la tangente es cero, esa es súper importante, porque va a significar que la función tiene un máximo o un mínimo, porque si la tangente es cero, significa que la función va a ser así o va a ser así. Y eso gráficamente representa un cero. Por eso la idea de derivada, al escribirla de esta manera, fue un cambio tan radical, porque me deja interpretar geométricamente varias cosas que a partir de la definición de, por ejemplo, decrecimiento o cálculos de máximo o mínimo, es una cuestión bastante difícil. ¿Ya? Y con derivada se simplifica enormemente. Quizás no podemos hacer el cálculo explícito, ¿ya? Pero por lo menos ya conocer la existencia de un máximo o un mínimo, o conocer la existencia de que la función se hace cero o no se hace cero, ya es un gran avance, porque me permite de alguna manera decir que la función va a tener, o que la ecuación que yo estoy estudiando tiene solución. En particular, en este curso, siempre tienen que estar pensando en la ecuación que di en la primera clase, que es x elevado a x igual 10. Siempre nos va a interesar ese tipo de ecuaciones, ¿ya? Que queremos garantizar o encontrar una solución. Entonces ya vamos, en algún momento con estas derivadas, vamos a poder garantizar la existencia de una solución. Ahora, calcular la solución es digamos, es otro problema, pero por lo menos ya tener la existencia. Voy a dejar